Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, bienvenidas. Y pues hoy tenemos un día más, ¿no? Gracias al Señor. Hoy vamos a ver otro capítulo más de nuestro libro Distintos por Diseño. Ya vamos hoy a iniciar el capítulo 8. Gracias a Dios por lo que está haciendo en nuestra vida y lo que seguirá haciendo, ¿no? Pues vamos a empezar con una oración. Adelante, Fabi, por favor. Gracias, hermanita. Buenas tardes, hermanas. Pues vamos a orar. Señor Padre amado, Dios Padre todopoderoso, nuestro Padre bueno, nuestro Padre eterno, omnipotente. Señor, hoy te damos gracias porque nos permites estar reunidas esta tarde, Señor, para escuchar de tu palabra, Señor, para cada día conocer más cuál es tu voluntad, que sabemos que es buena, agradable y perfecta, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque en tu palabra, Señor, está escrito todo lo que nos conviene, Señor, todo lo que tú deseas para nosotros, Señor, para nuestro bien. Gracias, Padre amado. Gracias por este tiempo de estudio. También te doy gracias, Señor, por cada una de las vidas de mis hermanas, Señor, de mi hermana Maggie, que el día de hoy va a compartir, Señor, este hermoso capítulo sobre el servicio, Señor. Sé tú usándola, Señor. Sé tú poniendo las palabras que tú quieres que se queden impregnadas en nuestros corazones, Señor. También te pido por mi hermanita Rebe, Señor, que tú proteges su salud, Señor, porque está rodeada alrededor de estos chiquitos, Señor, y sabemos que, pues, en esa edad, pues hay más contagios por varias situaciones, Señor. Protege su salud, Señor, para que no se contagie de ninguna de estos virus que ahorita andan tanto en el ambiente, Padre mío. También, Padre mío, te pido por mi hermanita Moni, Señor, para que tú le des consuelo a su corazón, al corazón de su familia, Señor, por esta lamentable pérdida que tuvo de su abuelita Susi, Padre amado. Consuélalo, Señor, consuela sus corazones, Señor. Sabemos que tú eres el gran consolador, Señor, consuela esos corazones, Señor. También te quiero pedir, Señor, por mi hermana Marisela, Señor, por su vida, Señor, por su familia, Señor. Tú conoces cuáles son sus cargas, Señor. Ayúdalas a cargarla, porque contigo, Señor, todo es más ligero, contigo todo es diferente, Padre mío. Y también te pido, Señor, por mi hermanita Adriana, creo que todavía no se conecta, Señor. Cuídala y protégela, Señor, en donde quiera que se encuentre y si es tu voluntad, permita que se una con nosotras. Te quiero pedir, Señor, por todas las hermanas que van a escuchar el estudio del día de hoy, Señor, para que tú hables a sus corazones, Señor. Pero sobre todo, Señor, para que esto que hoy vamos a aprender, Señor, no solamente se quede en una teoría más, en una clase más, en algo que se escucha bonito, ¿no, Señor? Sino que pongas en nuestros corazones el ser hacedoras de la palabra, Señor, que llevemos un buen testimonio, Señor, de que somos tus hijas y de que poner en práctica, Señor, todo esto que tú quieres que nosotros hagamos. Gracias, Señor. Todo esto te lo pido y te lo ruego en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Fabi. Pues bienvenida, hermana Mari. Mis Saludos y hermanos, pues buenas tardes. buenas tardes. Com- Quisiera compartirles antes de que pongas la grabación, ¿o ya está grabando? ya estamos grabando, Ay, hermana. perdón. Bueno, me habló la hermana Adri que no se va a poder conectar el día de hoy. Tuvo una visita, y entonces dice que iba a ser un poquito difícil que se conectara. Entonces, pues bueno, hoy no vamos a estar disfrutando de la compañía de nuestra hermana Adri. Perdón y adelante. Sí. Gracias, hermana Mari, no se preocupe. Pues vamos a entrar a nuestro tema, hermanas, del día de hoy. Les decía yo, gloria a Dios, ya en el capítulo 8, ¿no? Parecía que fue
hace mucho tiempo con este libro, pero no, la verdad que lo hemos disfrutado, yo pienso de manera personal, lo he disfrutado, pienso que a todas Dios nos ha hablado de diferentes maneras y con un único propósito de menguar a nosotras mismas, ¿no? Y ser cada día más como nuestro Señor Jesucristo. Pues el capítulo de hoy se llama El carácter del servicio. Y yo sé que aquí, pues todas ya llevamos tiempo en nuestra congregación y pues a lo mejor ya tenemos más clara o más cimentada la idea, ¿no? De qué es el servicio y cómo debe de ser. Y si no lo sabemos, pues a través de esta lectura, el hermano MacArthur nos instruye, ¿no? Cómo debemos de ser. Y pues aquí nos da el ejemplo de una iglesia, ¿no? Que replica las enseñanzas que nos dio nuestro Señor Jesús, lo que nos enseñaron los discípulos, ¿no? A servir. Pero ¿cómo es el servir? Porque muchas veces decimos, ah, sí, yo estoy en la iglesia y quiero servir, quiero ayudar, pero ¿cómo debo de hacerlo? ¿Cómo debo? No a mi manera, hay unos requisitos, hay consejos que Pablo nos da a través de las escrituras. ¿Para qué? Para servirle al Señor de una manera correcta. ¿Sale? Entonces aquí muchas veces igual decimos, ay, pues es que el pastor o los que tienen cierto título son los únicos que deben de servir y los demás llegamos a lo mejor como que de relleno nada más a ir a escuchar la prédica o la enseñanza y no nos involucramos. Y aquí el autor a través de este ejemplo, el hermano MacArthur, pues nos enseña, ¿no? Que todos somos un cuerpo en Cristo, todos conformamos la iglesia y todos debemos de tener ese carácter del servicio. Debemos de ser iglesias listas para servir, iglesias con una actitud de servicio. Y aquí nos da un ejemplo también y viene en Primera de Corintios 4:1. No sé si alguien tiene su Biblia a la mano que me apoye a leerlo, por favor. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1, por favor. Dice, así pues, tenganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Amén. Gracias. Dice que tengamos ¿qué? Nada más dice el pastor o habla en general. ¿Qué le entienden ahí ustedes? Primera de Corintios 4:1. Lo voy a leer en otra versión, hermana. Creo que está más Gracias, Rebe. entendible. Dice, ¿Sí? así que a Apolos y a mí, considérenos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Amén. Aquí la pregunta que les decía yo, gracias, Rebe, es ¿a quién? Ahí Dios le marca o nada más da Pablo, perdón, el consejo a ciertas personas que sirvan o a todos en general. El servicio debe de ser en general, mi hermana. Así Desde el es. momento, desde el momento en que nosotros recibimos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, dice su palabra que en ese momento el Señor nos dota con dones y habilidades. Todos tenemos esos dones que dice la palabra de Dios que tenemos que ponerlos al servicio de los santos. ¿Quiénes somos los santos? Todos los que estamos en la iglesia, dice. Primeramente en la iglesia y después a los de allá afuera. Entonces, esos dones que nos has dado el Señor es para poder edificar a los santos, ajá, a los santos. No unos tienen dones y otros no. Esos dones nos los ha dado el Señor a todos y cada uno, precisamente para que seamos siervos, para que nosotros sirvamos. Muchas veces queremos ser servidos y no ponemos a funcionar nuestros dones, pero es para el servicio. Hay algo muy importante que, bueno, que a mí me gusta mucho, que cuando hay la presentación de un niño en la iglesia, que sus papis lo llevan a presentar, se le da de regalo una toallita. Ajá, esa toallita es precisamente como un símbolo de servicio, como el Señor Jesucristo utilizó una toalla para secar los pies de sus apóstoles. Entonces se le da a cada niño una toallita como símbolo de que él también tiene que ser un siervo, tiene que servir.
Ajá. Y no es del llamado para unos, mis hermanos, es para todos, absolutamente todos. Aquí lo difícil es saber nuestros dones y que muchas veces nos quedamos en ese, ¿y yo qué don tendré? Y es precisamente porque no servimos. Cuando yo no Ujú. sé para qué sirvo, para qué soy buena, es porque no he servido. Es porque Dios nos da el don, pero no lo ponemos a funcionar. La palabra de Dios dice que cuando nosotros, no ponemos en función ese don, esos dones no, se nos serán quitados. Ujú. Dice, Así es. hasta eso se nos quitará. Perdón si fue muy Ujú. Así extensa, mi es. hermana, perdón. No, está bien, hermana, está bien. Muchas gracias por participar. Así es, hermana. ¿A quién nos llama el Señor? A todos a servir. ¿Sale? Todos, como nos comentaba la hermana Mari, todos tenemos dones y talentos dados por el Señor. ¿Y cómo los vamos a descubrir? Pues sirviendo. ¿Sale? Y aquí también nos da un ejemplo el hermano MacArthur de los remeros de abajo, dice. Por eso les decía, bueno, todos vamos a servir, sí, pero ¿cuál es la forma, el carácter adecuado para servir? ¿Sale? Entonces aquí dice que los rameros de abajo o remeros inferiores eran personas que trabajaban en el fondo de las embarcaciones, generalmente iban encadenados a los remos, ¿sale? Y estos al estar remando, pues ayudaban a los que estaban arriba a hacer también sus funciones. ¿Sale? Llegar a cierto lugar o los que iban pues sí, se iban al mar a pescar o a hacer cosas, pues ellos les ayudaban, ¿no? Ellos iban abajo, así que ellos eran parte importantísima de esos remos. ¿Para qué? Pues para salir a flote con el trabajo que en ese tiempo los mayordomos o las personas que estaban arriba pues tenían que realizar, ¿sale? Entonces era un conjunto, un equipo. Los remeros inferiores resaltaban la importancia de la colaboración en trabajo en el servicio, ¿sale? Cada uno, los de arriba, que eran por lo regular los mayordomos, tenían su función, los de abajo, que eran los remeros, tenían igual su función, pero ambos compaginaban para el servicio que tenían que hacer, ¿sale? Para la meta que tenían que cumplir cada uno. Y muchas veces, queremos sí servir, pero como líder, como encargado de, y no. Aquí vamos a ir desmenuzando. Ya sabemos que todos tenemos que servir, pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Primero, dice, el líder cristiano debe de tener en su mente y en su corazón que él es un siervo. ¿Y qué hace un siervo? Pues servir, sí, pero ¿a quién? Primeramente a Cristo. Porque muchas veces decía la hermana Mari, muchas veces pues nosotros queremos mandar o tener el cargo más importante. ¿Y dónde está el corazón correcto, la actitud correcta para el servicio? Que Dios nos pide, que Cristo nos modeló. Necesitamos reconocer la dependencia de Dios y someternos a su voluntad para poder tener el carácter del servicio que Dios nos requiere. No nos los pide el pastor, no nos los pide la hermana, no nos pide X líder, nos los está pidiendo el Señor y Él nos lo modeló. Podemos actuar de una manera que agrade al Señor. ¿Cómo? Y hablábamos en las clases pasadas, una de las características es la humildad y el servicio. Van juntos. Yo puedo servir, pero si yo, por ejemplo, se acerca la hermana María y yo soy grosera o indiferente o le hago muecas, ¿ese será un servicio correcto? ¿Esa será la actitud de una sierva del Señor? No. Y yo creo que aquí, aunque estamos a distancia, pues cada una tenemos un concepto de la otra, ¿no? De todas las que nos reunimos, cómo es su manera de hablar, de expresarse, de exhortar en los estudios, cuando comentamos, no únicamente las que a lo mejor estamos al frente de la enseñanza, sino todas las que participamos, cómo nos dirigimos a las demás, con un corazón humilde o con soberbia.
¿no? Desde la manera en que hablamos, ahí vemos dónde está nuestro corazón. Y Pablo nos enseña todo esto, hermanas, en este capítulo 4, de verdad, no sé si tuvieron la oportunidad de leerlo, de escudriñarlo y decir, wow, Señor, ¿no? En lo personal dije, no, Señor, me falta mucho, 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 mucho. ¿Por qué? Porque aquí Él me está enseñando, me está modelando y muchas veces podemos oír la Biblia, pero no captar lo que Dios nos está pidiendo, lo que Él ya nos modeló. Dice, Pablo también llama, en el versículo 2 dice, son siervos voluntarios y dispuestos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos pide? Que seamos qué. En el versículo 2, si alguien lo tiene, por favor, seguimos igual en la misma cita bíblica, Primera de Corintios, capítulo 4, ahora en el versículo 2. Nos pide fidelidad. Amén. Así es. Gracias, Rebe. Entonces ya vimos en el 1 que nos pide servir quién? Todos, ser siervos de Cristo, servidores de Cristo en el versículo 1. En el versículo 2 nos pide que seamos fieles. ¿Fieles a qué? ¿Al amor al dinero? ¿Fieles a mis deseos? No, hermanas. Fieles a Dios, fieles al Señor. Nosotros necesitamos entender la importancia de estos dos conceptos que nos habla Pablo en estos dos versículos. No buscando nosotros ser galardonados ni ser reconocidos por lo que nosotros hagamos, no, porque todo lo que hacemos, dice el Señor en su palabra, es para quién, para la gloria del Señor. Todo es por Él y para Él. El Señor nos capacita, nos da dones y talentos. ¿Para qué? Para glorificar su nombre. Únicamente eso es lo que nosotros tenemos que hacer en el servicio, hermanos. La responsabilidad de servir a Cristo es de todos y cada uno de los creyentes, de todas y cada una de nosotras que estamos aquí. No nada más, pues sí, yo soy cristiana, voy y me congrego y ahí háganse bolas. No, ¿qué estoy haciendo yo en el cuerpo de Cristo? ¿Sale? Alguien que me apoye leyendo Romanos 12, capítulo 12, versículos del 4 a 5, por favor. Si ya lo tienen, adelante. ¿De qué versículo a qué versículo, Es Maggie? Romanos 12, Sí, capítulo 12, versículo 4 y 5, hermana Mari, porfis. ok, yo lo leo. Gracias. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Hasta ahí o hasta dónde? Sí, sí, hasta ahí, hermana, gracias. Gracias, gracias. Ajá. Entonces aquí vemos que todas, hermanas, como decía la hermana Mari desde el principio, ¿no? Todas tenemos diferentes dones, todas somos necesarias en la iglesia. Nos comentaba la hermana Mari en días pasados, ella sirve, ella apoya a lo mejor a las jóvenes, matrimonios jóvenes, adolescentes, no sé si le toque niños, tiene áreas de servicio en su congregación. Y yo pienso, lejos a lo mejor de sentir una satisfacción personal a lo mejor si la gente lo busca o el servicio que hace, yo pienso que es un corazón, gracias Señor, porque todo es por ti y para ti. ¿Por qué? Porque si ella tiene a lo mejor esa facilidad de hablar, de dar amor a lo mejor a las demás personas, no proviene de ella. ¿Quién se la dio? El Señor. Y a lo mejor ella sirve en esa área, pero no sé, a lo mejor Rebe le gusta dar clases a los niños, a lo mejor, ¿no? Otras a lo mejor cantan las alabanzas, otras trapean, lavan los baños.
Pero muchas veces, hermano, ay, no, yo no quiero lavar los baños, yo quiero ser maestra. Cuando tiene el mismo valor ante Dios. ¿Qué ve Dios en nosotras cuando le servimos? Yo no sé si alguien más le sirva en su iglesia de alguna manera al Señor. Yo tuve la fortuna de empezar cuando nos reuníamos en el parque, de llegar primero mi familia y yo y barrer el parque, acomodar sillas, acarrear sillas. A mí me daba gozo. Después, dar clase a los niños, dar enseñanza a las mujeres. Y ahora Dios me ha dado la grandísima bendición de poder aconsejar matrimonios. Y les puedo decir, es una satisfacción decir, gracias Señor, porque soy un instrumento útil para ti. Gracias Señor, porque todo lo que pueda yo decir o hacer es por ti, para ti. Todo es por su gracia, hermanas. Nada nace de que uno quiera. Dios nos pone las cosas en nuestra mente, en nuestro corazón. No sé si alguien quiera compartir en algún área que ha servido, cómo Dios le ha utilizado, o en su iglesia, a lo mejor igual faltan muchas cosas, no sé. ¿Alguien quiere compartir algo? Pues Maggie, creo que tenemos nosotros, y todo estiva en lo que acabas de decir, tenemos que tener humildad, tenemos que tener que dejar a un lado la soberbia y el orgullo, porque queremos los dones principales, los dones que creemos que nosotros vamos a ser las protagonistas de la iglesia. Tenemos que tener humildad, tenemos que tener ese espíritu que el Señor nos da de servicio, de servir en el área que nosotros podamos, que creamos que tenemos el don. Una de las cosas que nosotros cuando tenemos que descubrir nuestros dones es ejerciendo aquello y sirviendo. Y nosotros vamos ahí probando precisamente qué don tengo, porque si tampoco yo me anexo a algún servicio de la iglesia, nunca lo voy a descubrir, nunca lo voy a descubrir. Y tenemos que tener esa pasión por Cristo, por ser siervos. Y creo que la mejor manera es anexándonos a un ministerio y descubrir, nuestro don. Es preguntarle a los hermanos, ¿en qué tú crees que yo tengo esa habilidad o ese don? Lo mismo está la iglesia para reafirmar y confirmar los dones. Están los Ujú. líderes, está el pastor, pero con gran tristeza, observo que la iglesia crece, pero los ministerios no. La iglesia crece, pero seguimos batallando con que la gente y los hermanos sirvan. Con gran tristeza a veces nos damos cuenta que ni siquiera se esperan a la oración final cuando los hermanos ya se van a su casa. Yo he aprendido algo muy importante, que lo más valioso que nosotros tenemos que dar o podemos dar es el tiempo. Eso es lo más valioso, es nuestro tiempo. Y no queremos dar un minuto más de nuestro tiempo. Sí. Para poder descubrir nuestros dones, para platicar con los hermanos, para poder cuestionar, oye, ¿cómo me ves? Tengo esa facilidad para yo poder participar en este ministerio. ¿Cómo crees tú? Y entonces veo que hay mucha soberbia, Maggie, hay mucha soberbia, porque queremos los dones que creemos que vamos a ser protagonistas. Y eso, Ujú. pues me da tristeza, verdaderamente que me da tristeza. Ojalá y que nosotros eh, podamos nosotros, dentro de lo que hacemos, enseñar que tenemos que poner a nuestros dones a disposición de la iglesia. A mí me da temor la disciplina del Señor, me da temor eso que dice que nos serán quitados si nosotros no los ejercemos, esos dones se nos serán quitados. Pues es todo, Maggie, creo que, y le doy Gracias. el tiempo a Fabi. Gracias, hermana Mari, por su participación. Adelante, Fabi. Sí, gracias.
Sí, entiendo que ahorita, bueno, la lectura en el libro habla de servir en la iglesia. Yo creo que también es muy importante servir afuera de la iglesia, porque, o sea, hay necesidad adentro de la iglesia, pero afuera también hay mucha necesidad. Bueno, servir en nuestra casa, ¿no? Con amor a los nuestros, ¿no? Pero también, pues a la sociedad, ¿no? El servicio hacia la sociedad. Precisamente en la semana estaba escuchando una entrevista que me conmovió mucho. Es una entrevista, se llama El Doctor Sonrisas. Entonces es un señor que hizo una fundación para ayudar a los niños con cáncer. Bueno, con cáncer y después él se dio cuenta que también tenían la misma necesidad, pues niños con cardiopatías o con otro tipo de enfermedades, ¿no? Que no fuera solamente cáncer. Entonces era necesidad pues de que jugaran, ¿no? De que pues aunque estuvieran en ambientes hospitalarios, pues tuvieran como pues estos acercamientos, que no nada más fuera medicamentos médicos, ¿no? Sino que pues pudieran jugar juegos de mesa o cumplir sus sueños, ¿no? Entonces él se dedica a cumplir sueños y, por ejemplo, hay niños que desean ir a Disneylandia y él ya construyó precisamente en el estado de Morelos, hermanita Marisela. No sé si ustedes se ubique, es un parque. Ay, ahorita les digo cómo se llama ese parque. Pero bueno, el punto es de que ahí lleva a las familias, se dio cuenta que las mamás, por ejemplo, los niños reciben el medicamento y el alimento, pero las mamás pues a veces no tienen para alimentarse, entonces promueve el que uno vaya a dejar comidas, cobijas, porque vienen de provincia y pues no tienen para pagar un hotel. Entonces, bueno, a mí me escuché esta entrevista y me conmovió mucho, ¿no? Entonces, sí entiendo que principalmente es servir a la iglesia, ¿no? Pero también afuera hay mucha necesidad y, o sea, y podemos servir, creo que en cualquier lugar y también podría decir que en cualquier momento, este, también, o sea, no es así, bueno, sí en un ministerio, pero, o sea, tenemos oportunidad de servir en todo momento, es a lo que me quiero referir. Y se llama Mundo Imagina, es como un parque de diversiones. Claro, no es Disney, pero similar a Disney y dicen que llevan a las familias y ahí tienen oportunidad que se reúnan, que porque con estas situaciones, pues luego la mamá está con el niño y si tienen más hijos están abandonados y el papá a lo mejor trabaja 2, 3 turnos para poder mantener pues toda la situación. Entonces que las familias se desintegran mucho y los llevan un fin de semana a estos parques para que se pueda integrar la familia, puedan convivir, comer juntos. Entonces, hermanitas, creo que hay tantas oportunidades de servir no sé, así como que a nuestro alcance, nada más es como a veces salir un poco a veces nosotras vemos, bueno, voy a hablar en primera persona, ¿no? A veces a lo mejor yo veo mis necesidades y hay tantas oportunidades alrededor. Nada más eso, hermanitas. Gracias, Fabi, por compartir. Y yo creo que lo que dices, Fabi, es muy cierto y pues la hermana Mari que lleva más tiempo de creer y caminar con el Señor, yo pienso que cuando tú tienes una relación, una intimidad con el Señor y tú sirves en la iglesia, porque eso es el resultado, el servicio es el resultado de tener una intimidad con el Señor, de buscar el rostro del Señor. Eso te va a hacer sentir a ti, Dios va a poner ese deseo en ti de servir. Vas a servir primeramente en dónde? En tu casa, en la iglesia, en la comunidad, vas a ir replicando ese servicio a donde tú vayas. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios no es que tú sirvas en la iglesia y ahí te quedes en ese cuadro, pues en esa iglesia cuadrada o en ese edificio. No. Es que tú vayas más allá como lo hizo Cristo, que tú vayas más allá como mandó a sus discípulos. No es nada más en un solo lugar, es extender ese amor de servicio que Cristo nos modela. Adelante, hermana Mari. Todas las que estamos aquí, Zoom. Ujú. yo creo que todas las que estamos aquí
definitivamente conocemos cuáles son nuestros dones. Dice que podemos tener más de uno. Yo creo Ujú, que uno de los dones de Fabi es el extendimiento del reino. Creo que uno de los dones que tiene Fabi es el de evangelizar. No perdamos esa oportunidad. Dice la palabra de Dios que principalmente nosotros tengamos ese don y lo desempeñemos para los santos, pero también no perdamos de vista que si el Señor ha puesto en nuestros corazones ese don de evangelizar, tenemos esa posibilidad de ayudar a nuestro prójimo afuera, pero no perdamos de vista que tenemos que llevar un objetivo y el objetivo es que conozcan a Cristo. A mí me encanta cuando Rebeca va a empezar un ministerio, tiene ella ahorita el ministerio del grupo de oración. Y entonces en su programa para este año, ella va a ir a los hospitales, ujú, junto con los jóvenes, junto con el grupo de oración, junto con otros ministerios van a visitar. Y eso me encanta porque van a ver a las personas que incluso están afuera de los hospitales pasando frío, ahorita que es que es invierno pasando frío. Aquí es un área muy cálida, entonces, pues bueno, incluso llevando agua fresca, llevando una torta, pero que no perdamos el objetivo de que tenemos que llevar el evangelio, tenemos que ir con ese propósito de presentar el plan cuando tengamos esa oportunidad. Creo que uno de los dones de Fabi es ese, el que ella tiene ese corazón compasivo, ese corazón de ver por los que están afuera. Sin embargo, tenemos que tener ese objetivo de que donde vayamos, tenemos que ir y tener ese objetivo de que conozcan quién es Dios. Ujú. Sí, así. creo que yo a lo mejor sí voy y los acompaño y oro, pero pues no es mi fortaleza, no es mi fortaleza verdaderamente, porque híjole, por supuesto que todos debemos de proclamar el evangelio, ajá, todos, Ujú, pero difícilmente a mí se me ocurren ideas como las de Fabi, difícilmente. Y Dios le da a Fabi esa creatividad, Dios le da esos pensamientos, Dios lo pone en- en el ujú, corazón. Ujú. Nada así es. más. Gracias, hermana Mari. Sí, cierto, hermanas. O sea, Dios es quien lo pone en el corazón, ¿no? Muchas veces nosotros nos resistimos. Ah, no, es que no, ¿cómo voy a explicar? O nos creemos incapaces de, pero vemos muchos ejemplos en la vida. Vemos a Moisés, ¿no? Él decía, pues yo no sé hablar. Y al final de cuentas, ¿quién le dio las palabras y lo que iba a decir? Dios. Así Dios con nosotros. Dios nos capacita. A lo mejor no tenemos esa bendición, esa oportunidad de que nos hable Dios, así como le habló a Moisés, pero tenemos su palabra, ¿no? Y es fiel y dice Dios que Él es el mismo de ayer, de hoy y de mañana y de siempre, ¿no? Entonces, así como le habló a Moisés, a lo mejor no escuchamos tal cual su voz, como ahorita nosotros aquí, pero nos habla, nos instruye, nos capacita, nos da esa herramienta que necesitamos. ¿Para qué? Para servir. Pero todo es con un corazón correcto, como lo mencionaba la hermana María hace ratito, ¿sale? Con un corazón correcto para servir, porque vamos a servir primeramente a nuestro Señor, sea cual sea el área, el ministerio que nos asignen o que nosotros sirvamos, todo es para el servicio del Señor, para la gloria del Señor. Eso que lo tengamos bien claro, hermanas, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y pues también aquí el hermano MacArthur nos enseña que hay niveles de servicio, ¿sale? No hay niveles o categorías de valor entre nosotros como hermanos, simple y sencillamente hay niveles de servicio. Todos podemos servir en áreas diferentes, así como un cuerpo en Cristo. Y aquí nos da el ejemplo en Juan 2:5, un camarero en una boda. ¿Alguien tiene o me puede apoyar leyendo Juan 2:5, por favor? A ver, yo, hermanita. Gracias, Sí. Fabi.
Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Gracias, Fabi. ¿Quién? Dios iba, bueno, Jesús es el que iba a dar las órdenes, ¿sale? Pero ¿a quién? Al camarero en una boda, ¿no? Entonces aquí un nivel de servicio es el camarero, que era el que iba a ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Pues sí, a proveer, a repartir los alimentos. En Lucas 4:39, si alguien lo tiene, por favor. Entonces ahí vemos un nivel de servicio, el camarero en la boda. En Lucas 4:39, perdón. Dice, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante le servía. Gracias, Rebe. Aquí vemos quién le servía, la suegra de Pedro, ¿sale? Le servía como preparándole los alimentos, ¿sale? Dándoles de comer. Es otra manera, otro nivel de servicio. Y así vemos a varios en la Biblia, en Primera de Corintios 12:5. Si alguien lo puede leer, por favor. Primera de Corintios 12:5. ¿Nadie lo tiene? Sí. Si lo Igual tienes, dice, y hay adelante, Rebe. diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Amén. Gracias, Rebe. Y aquí nos dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Yo puedo servir dando clases, Rebe puede servir dirigiendo la oración o dando clases a los niños y todas así cada una de nosotras. Tenemos el mismo Dios, tenemos diversidad de ministerios, pero un solo Rey, un solo Señor al cual cada una de nosotras debemos de servir. ¿Cómo? Con un corazón humilde al Señor. ¿Sale? Y también vemos en Romanos 12:6 y el 8 los dones espirituales. Lo que comentaba hace rato nuestra hermana Mari, ¿no? Todos tenemos diferentes dones, pero ¿para qué Dios nos los da? Para el servicio, hermanos. Yo no puedo decir, ay, como muchos andan por ahí, no, yo soy la profeta y todos se inclinan a mí y yo aquí dirijo la orquesta. No, 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 no. Dios nos ha dado dones a todos, de servir lavando el baño, dando clases, dirigiendo. Todos somos un cuerpo en Cristo, ¿sale? Y nos debemos a Él. Adelante, hermana Mari. Sí, fíjense mis hermanas que algo bien importante que viene aquí en lo que acabamos de leer, precisamente en este capítulo en el que leímos en Lucas 4, que habla sobre la suegra de Pedro. Ujú. Y es algo que frecuentemente nos pasa. Dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga, entró a la casa de Simón. La suegra de Simón tenía gran fiebre. Hasta ahí me voy a quedar. En el versículo 40 dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y ponía sus manos en cada uno de ellos y los sanaba. Este, a veces nuestra enfermedad no es física, a veces nuestra enfermedad es espiritual. A veces tenemos otras enfermedades que no son verdaderamente de nuestro aparato físico, de nuestros órganos, sino que estamos enfermos. Pero dice aquí que el Señor sanaba, el Señor sanó a la suegra de Pedro. Entonces, aquellos que a lo mejor estamos ahorita padeciendo por alguna situación de enfermedad, de no involucrarme, de pues no me interesan esos dones, estamos enfermos. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tener esa convicción de que el Señor me quiere sanar. ¿Pero para qué me quiere sanar? Porque lo sirva. Aquí dice que levantó a la suegra de Pedro y se puso a servir.
Entonces dice también en el siguiente versículo, y sanaba, ajá, pero sanaba porque el Señor tenía un propósito para todos y tiene un propósito para nosotros. Quizás estemos enfermos de incredulidad, quizás estemos enfermos de soberbia, de egoísmo, pero el Señor nos cura y el Señor nos puede curar, nos confronta. ¿Pero para qué? Porque precisamente uno de los propósitos que tiene el Señor es que nosotros sirvamos, le sirvamos. Ajá. Es eso. A veces estamos tan enfermos de soberbia, tan enfermos de orgullo, tan enfermos espiritualmente. Y el Señor es presto para cuando nosotros dice que Él no desprecia corazones contritos y humillados. Ajá. Y entonces, ¿qué podemos hacer, Señor? Sáname. Pero es cuando reconocemos que verdaderamente estoy pasando por una situación espiritual tan difícil, como es eso, como es la soberbia, la falta de poner a funcionar mis dones, porque ya los tengo, porque Dios me los dio. Creo que el principal propósito de Dios es darnos esa sanidad para que, como la suegra de Pedro, nosotros podamos servir. Así Gracias. es. Gracias, hermana Mari, por compartir. Pues ya vimos, hermanas, varios ejemplos en la Biblia y nos fuimos cortitas, pero hay muchos de cómo debemos de servir, cómo debe de ser el carácter del servicio de nosotras como hijas de Dios. Que no olvidemos que sí somos hijas de Dios, pero eso conlleva ser siervas del Señor, servidoras del Señor. Y para ejemplo grandísimo tenemos a nuestro Señor Jesús. Siendo hijo de Dios, Él vino a que le sirvamos, a que le dieran, no, Él vino a servir. Y dice la palabra de Dios que Él, siendo hijo de Dios, no tenía ni dónde recargar su cabeza. Y muchas veces nosotros para servir pedimos comodidades. ¿Quiénes somos nosotras? Que no olvidemos y que Dios nos guíe y nos ponga nuestros pies firmes en que somos siervas, siervas del Señor, siervas del Dios Altísimo. ¿Sale? Y seguimos aquí con los niveles del servicio. Vamos a ir leyendo, no sé si alguien ya leyó en casa Primera de Timoteo, es un libro igual hermoso y en el cual aquí también el hermano MacArthur nos da varios ejemplos, ¿no? De cómo debe ser el carácter de un servidor del Señor. Aquí él nos enseña la palabra diácono. Dice diáconos, ¿qué significa siervo? Debemos de servir, dice servicio. Muchas veces decimos, yo soy diácono y me toca estar nada más aquí paradito y no hacer nada así. Tienes una función, somos siervos, debemos de dar un servicio al Señor, ¿sale? Y si alguien tiene su Biblia, Primera de Timoteo, hermana Mari, ¿quiere decir algo? La vi como que quería decir algo, ¿no? Ok. Primera de Timoteo, capítulo 3. Si me apoya, Rebel es versículo 1, hermana Mari 2 y Fabi el versículo 3, porfis. ¿Sí? Gracias. Primera de Pedro, sí, primera de De Timoteo, Timoteo, perdón. ¿Así? Gracias, gracias. sí. Dice, palabra fiel, si algo anhela obispado, buena obra desea. Gracias, Rebel. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ah, gracias, hermano. Adelante, Fabi. ¿Qué capítulo no está? Es primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 3 te toca, Tres, porfis, tres, Fabi. tres. Ok. Ujú. No debe ser borracho ni pendenciero, sino amable, bondadoso y sin inclinación al dinero. Así es. Gracias, gracias. Pues aquí vemos, hermanos, grandes características como servidores del Señor, ¿eh? Aquí está hablando de los diáconos varones, primeramente. Más adelante vamos a ver lo que a nosotros nos toca, pero para que vayamos nosotros visualizando cómo debe de ser un servicio hacia el Señor. En el versículo 1 que nos leyó nuestra hermana Rebe, dice que deben de ser honestos. Y uno de los sinónimos
una persona honesta es una persona íntegra. El significado de honestidad dice, habla de lo que yo hago y digo, o sea, en actos públicos. Y la integridad habla de lo que yo soy y de lo que yo pienso, hablando de mi interior. ¿Sale? ¿Sí me entendieron o me regreso? Honestidad es todo lo que yo hago en público, lo exterior. Integridad es lo que yo soy, lo que vive en mi interior. Un ejemplo, veía yo un ejemplo y ahí cuenta, es un conferencista, dice él, había un matrimonio en, y ellos van y piden una pizza. En vez de darles la pizza, dentro de la caja iba cierta cantidad de dinero. Ellos llegan al hotel, pues se dan cuenta que llevaba la cantidad de dinero y se regresan para, pues, entregar la caja con el dinero porque no llevaba la pizza, ¿no? Entonces le dice uno de los encargados que, pues, les diera su nombre, que le iban a entrevistar, que porque era una persona honesta, ¿no? Y que había regresado el dinero. Y él dice, no, no, yo no quiero salir en las noticias, yo no quiero ni que den mi nombre, nada más deme la pizza. Entonces, como le estaban insistiendo, él dijo, ¿sabe qué? Que no. La mujer con la que estoy no es mi esposa. Entonces, pues ya entendió. ¿Era honesto? Podemos decir sí, porque devolvió el dinero que iba dentro de la caja. ¿Era una persona íntegra? No, no. Y muchas veces nosotros así estamos en la iglesia, ¿no? Entonces, externamente damos un ejemplo o queremos aparentar algo que dentro de nosotros no vive. Y hablábamos hace un momento de la humildad, de la integridad. Aquí Pablo nos exhorta o exhorta, pues sí, a todos, que debemos de ser honestos, debemos de ser íntegros, de una sola pieza, a donde quiera que vayamos, ser las mismas personas. Hace rato decía Fabi, llevar el servicio fuera, perdón, fuera de la iglesia. Y sí, si yo tengo una comunión con el Señor, voy a servir en mi iglesia, voy a servir en mi casa, voy a servir en mi comunidad de una manera íntegra, de una manera que glorifique al Señor. Y eso es ser una persona honesta, caminar con el Señor. ¿De qué me sirve a lo mejor engañar al mundo, a mi familia, a los hermanos, al pastor, si Dios me está viendo? Dios está viendo. Hace tiempo hablaba igual yo con una mujer que se congregaba con nosotros, le decía, es que su hijo anda haciendo y esto, ay, hermanita, pues es que lo tiene que hacer pues para salir adelante. Estaba haciendo negocios turbios, ¿no? Entonces ella justificaba que pues estaba bien porque pues él tenía que cubrir necesidades de su familia. Entonces ahí, ¿qué clase de personas somos? ¿Queremos caminar a nuestra voluntad, seguir mis deseos o caminar a la voluntad del Señor y obedecer su palabra? Muchas veces queremos vivir así, hermanas, de apariencia, y eso no va a funcionar. Tarde que temprano va a salir la realidad de quién soy yo. Entonces, uno de los requisitos que nos pide aquí Pablo es ser honestos, íntegros, de una sola pieza. ¿Sale? Adelante, Fabi. Ah, sí, hermanita, sí, además cuando no existe esa integridad, lastimamos a los hermanos. Bueno, yo hace un tiempo atendí a unos hermanitos de la iglesia en el consultorio, y bueno, me enteraba de muchas cosas y yo veía en la iglesia como yo así sentía, y a lo mejor está mal porque a lo mejor estoy juzgando porque yo no conozco los corazones, el único que conoce los corazones es Dios, pero yo sentía como que ya se habían aprendido dónde tenían que contestar el amén, el gloria a Dios y como todo el protocolo, pero cuando yo escuchaba en el consultorio, pues a lo mejor ahora yo puedo entender que sus luchas, ¿no? En ese momento no lo entendía, me dolía mucho. O sea, de verdad me dolía demasiado, así como si estuvieran, ay, no sé, usurpando el nombre de Dios. O sea, no lo puedo explicar, pero, o sea, siento que cuando no existe esa integridad, podemos lastimar a la nube de testigos. Así. Así es. Ajá. Sí, Fabi.
Gracias. Y sí es cierto, y por eso también Dios dice en su palabra, ¿no? Y lo vemos, que no seamos piedra de tropiezo, porque también en nuestra manera de servir puede ser de bendición para que animemos a otros a los pies del Señor, pero también puede ser de maldición. ¿Por qué? Porque podemos lastimar a otras personas y esas personas a causa de nosotros, de lo que nosotros hacemos, se alejan del Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso aquí, pues Dios no se equivoca, hermanas, en lo que escribe Pablo, ¿no? En esta carta, ¿cómo debemos de ser como seres humanos, como servidores del Señor? Uno de los requisitos es este. El varón, y les decía hace un rato, muchas veces nos escondemos que no nos ve el pastor, que tomamos, que decimos groserías, que andamos de infieles, que hacemos mil cosas que van en contra de lo que Dios nos está mandando, van en contra de los principios que Dios nos está ordenando. Pero se nos olvida que mi vecino me ve, que mis hijos me ven, que mi esposo me ve. Y así como marcamos a las personas con cosas desagradables, también las podemos marcar con cosas beneficiosas, como andar en la palabra. Y lo principal, hermanas, que marcamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestra familia, es el primer filtro. ¿Por qué? Porque con ellos estamos los 365 días del año. Si yo miento aquí en mi casa, si yo digo groserías, y voy a la iglesia los días de reunión y ya bien, por mi culpa, bien santificada, yo según en la iglesia, dice por ahí un pastor, voy a la iglesia, me pongo el traje de cristiano, regreso a mi casa y me pongo mi traje de mundano. Eso no es andar en el Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿sale? Y esforzarnos en andar en integridad. Y si alguien de aquí o de las que escuchamos ahorita eso, no, hemos fallado en esta área, pues es el momento de buscar el rostro de Dios, de decir, Señor, te he fallado. Y Dios nos conoce, hermanas, Dios nos conoce porque ante Dios no podemos ocultar nada, ante Dios es transparente como somos ante Él. ¿Sale? Y la otra, en el versículo 2 que nos leyó nuestra hermana Mari, dice, sin dobleces. Ajá, y yo hasta, bueno, me da risa, ¿no? Pero es la verdad, sin dobleces, ¿cómo? Yo le puse que no seamos camaleones. ¿Cómo son los camaleones? Cambian de colores, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces yo puedo decir así, soy cristiana, soy hija de Dios, pero se me presenta X circunstancia y cambio mi manera de ser por conveniencia. Cambio mi manera en cómo Dios me está hablando que yo debo de ser, porque yo quiero sacar provecho. Y muchas veces, hermanas, nos desviamos. ¿Por qué? Algo que yo he visto en el tiempo que llevo de caminar con el Señor, tristemente lo digo, personas con 20, 30 años de andar escuchando la palabra de Dios, porque hasta ahorita yo no puedo decir, pues sí, sí son cristianos, sí, sí conocen del Señor. ¿Por qué? Porque su vida hace o hizo en cierto momento que yo me preguntara muchas cosas, ¿no? Cuando yo llegué a los pies del Señor, yo dije, ay, no, pues ya llevan X años, ¿no? Pues ya saben mucho de Dios. No, hermana. Cuando yo empecé a convivir con familias de ahí de la iglesia, tristemente pude ver esto, el doblez, ¿no? Yo soy uno en la iglesia, pero en casa, afuera, yo soy otra persona. Y es tan fácil, hermanas, muchas veces querer engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Dicen, ah, pues no pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo no pasa? Dios te está viendo, ¿no? Entonces tenemos que ver lo que Dios nos muestra, lo que Dios nos pide y saber que la falta de integridad es un obstáculo para nuestro crecimiento espiritual. Aunque muchas veces así no lo tomemos en cuenta, sí nos obstruye a nosotras mismas somos piedra de tropiezo para el crecimiento que Dios nos quiere dar. Sale adelante, Fabi. Fabi, ¿quieres comentar algo? ¿O así se quedó tu manita hace ratito? Bueno, creo que así se quedó su manita de Fabi. Ay, hermanita, perdón, es que como Ah, vengo ok. manejando, como que me quedé sin internet en un tramito. Ah, ok, adelante, no te preocupes. Lo que ahorita decías, hermanita, y aparte, por ejemplo, ese doblez, no nada más es para
o sea, también se los transmiten a sus hijos, ¿no? De ponte el traje de cristiano en la iglesia y el de mundano en la casa, ¿no? O sea, no nada más se queda como en esa generación, ¿no? Sino es transmitido, a como aprende a actuar, de qué forma, en qué lugar, ¿no? ¿no? Entonces es como este efecto dominó que no nada más es lo que yo hago, ¿no? Sino también esta falta de integridad que se va moldeando a las siguientes generaciones. Así es. Nada más eso. Gracias. Así es. Gracias, Fabi. Y sí, hermana, no nada más se queda en lo que nosotros queremos aparentar, sino viene una generación detrás de nosotras, ¿no? Y ahí vienen los valores, los principios que le vamos a dar, no únicamente lo que vemos que está correcto ante el mundo, no. Y yo creo que debemos de ser constantes y firmes. A mí me encanta decir, buscar el rostro de Dios antes que su mano, porque ¿qué buscamos en el mundo? Provisión, lo que yo necesito. Muchas veces nos acercamos con Dios a decir, Señor, tengo este problema, resuélveme. Señor, estoy enferma. Señor, tengo necesidad. Señor, provéeme. Queremos la mano de Dios para que nos sostenga y nos resuelva la situación, pero no estamos dispuestas a buscar su rostro, a intimar con Él, a ser instruidas, enseñadas, exhortadas por Él. No queremos pagar ese precio. Entonces tenemos que esforzarnos, hermanas, en andar en integridad. Otro punto que nos enseña aquí el hermano MacArthur, que nos remarca en el versículo 3, ¿no? Es no dados al vino. Muchas veces he escuchado, y apenas lo escuchaba yo la semana pasada, hace 8 días que fue una reunión de mujeres, una hermana que decía, es que en la Biblia no dice que no debemos de tomar. Ahí dice que no se emborrache. O sea, sí me puedo tomar las que yo aguante, siempre y cuando yo esté consciente y yo no me emborrache, ¿no? Y yo así como que, ups, de verdad, hermanas, me dio más pena a mí porque estaban mis hijas y mis hijas se quedaron así como que, mamá. Y sí, saliendo de la reunión fue lo primero que me cuestionaron. Oye, mamá, y ya yo platiqué con ellas, ¿no? Muchas veces decimos, pues es que ahí dice que no se emborrache, pero no es únicamente que te estés cayendo de borracho para que digas, ah, yo no soy dado al vino. No, hermanos, Jesús nos advierte y les advierte, lo vemos a sus discípulos. En Lucas 21:34 dice, tengan cuidado de ustedes mismos, no sea que sus corazones se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Esta advertencia se las da nuestro Señor Jesús a sus discípulos, pero también es para nosotros. Dice, tengan cuidado, a mí me encantó esta palabra, tengan cuidado de ustedes mismos. ¿Por qué? Porque queremos justificar. Ah, es que ahí dice que no te emborraches, yo no me emborracho, nada más me tomo 3, 4, las que yo aguante, pero yo sí aguanto, yo no me embriago. Y eso es lo correcto, ¿no, hermanas? Queremos justificar lo que no tiene justificación. Aquí Jesús enfatiza en la necesidad de tener una autoconciencia de nosotros mismos y vigilar los peligros constantes que hay en el mundo. En Efesios 5:18 nos dice Pablo, no embriaguéis con vino. Y no se trata nada más de, como decía la hermanita, no, es que sí se pueden tomar a las que uno aguante, o sea, perdón, pero sí, Jesús es claro, Dios es claro en su palabra. Adelante, hermana María. ¿Estás bien, Maggie? Sí, ok, ok. Me voy a regresar un segundo hacia lo que acabamos de decir, que no seamos con dobleces. Yo me quedo con lo que dice Apocalipsis, ajá, en el capítulo 13, en el versículo 15. Yo me quedo con eso. Dice, yo conozco tus obras. ¿Quién lo dice eso? Nos dice Jesucristo, dice, yo conozco tus obras. Así es que no intentemos engañar al Señor. Dice la palabra de Dios que del Señor nadie se burla. Del Señor nadie se burla. Y vuelvo a repetir otra vez lo mismo, que también dice la Biblia, horrenda cosa
es caer en manos del Dios vivo. Así es que tengamos mucho cuidado porque dice el Señor, ¿a quién tratas de engañar? Dice, yo conozco tus obras. Yo las conozco perfectamente bien. Yo conozco tus obras. Dice, ojalá fueses frío o caliente, pero en cuanto eres tibio, dice, yo te voy a vomitar de mi boca. Entonces ya no podemos ser fríos, hermanas. Ya no podemos ser fríos. ¿Por qué? Porque ya hemos conocido al Señor. Quizás si no hubiéramos enterado quién es Jesús, si quizás no hubiéramos tomado esa decisión, pudiéramos decir, pues es que soy frío porque nadie me lo presentó, nadie me dijo quién era, pero todos sabemos. Así es que ya no podemos ser fríos. Ajá. Pero si tampoco tenemos un corazón ardiente por el Señor, si tampoco nuestro corazón es como una caldera que tiene un amor apasionado por Él, que tampoco somos calientes, pues entonces somos tibios por esos dobleces que nosotros tenemos. Y dice el Señor, yo te voy a vomitar de mi boca. Y entonces ayer que tenía un discipulado con una hermanita, yo le decía, ¿en algún momento tú has vomitado? Creo que todas las que estamos aquí vomitamos, hemos vomitado. ¿Qué vomitamos? Vomitamos cuando algo tenemos en el estómago que nos está haciendo daño. Vomitamos porque tenemos una enfermedad a lo mejor y eso nos hace vomitar. Vomitamos cuando algo nos da asco, ¿no? Que vemos y ay, el que se está sacando los mocos, el que se está haciendo y nos dan ganas de vomitar, ¿no? Imagínate esa sensación que dice el Señor, te voy a vomitar de mi boca porque no te soporto. Ajá, porque está siendo completamente repulsivo para mí. Y entonces cuando dice, yo te voy a vomitar, Señor, eso es algo que nos debe de poner, este, pues muy alertas, sobre todo porque dice Apocalipsis, yo conozco tus obras, a mí no me vas a engañar. Ajá. Y entonces yo me quedo con eso en cuanto a los dobleces, Maggie. No, no, no vamos a engañar al Señor. Quizás engañamos a los que están a nuestro alrededor, pero también conocerán nuestros frutos. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos estamos nosotros demostrando? Ajá. Y la persona que tiene una relación con Dios, precisamente va a ver esos frutos que nosotros estamos dando. Esos frutos que está dando el hermanito de enfrente que dice, amén, amén, aleluya. Pero mi vida personal deja mucho que desear. Mi vida con mis hijos deja mucho que desear. Por eso dice Apocalipsis, yo conozco tus obras. Ujú, yo las conozco. Era todo, mi hermanita. Muchas gracias. Gracias, hermana Mari, por compartir. Sí, cierto, muy fuerte, ¿eh? De Apocalipsis, pero sí cierto, hermanas, ¿no? Y nos pone a pensar, yo decía, ay, sí, decía la hermana Mari, todas hemos vomitado en alguna vez en nuestra vida, ¿no? Y llegar ese día y que diga el Señor, no te conozco, ¿no? Y que nos vomite, o sea, que nos deseche. Yo creo que es algo que ahorita que estamos aquí tenemos que reflexionar y ocuparnos, hermanas. Ocuparnos en qué? En obedecer la palabra del Señor, en ser hacedoras de su palabra, en no ser personas con dobleces, ¿no? Ser hijas de Dios a la imagen de Cristo. Vamos a fallar, sí, pero Dios conoce nuestro corazón. Y aunque fallemos, tenemos y sabemos a qué lugar podemos ir, con qué persona, la persona de Cristo, a qué lugar, a sus pies. Porque todos los días estamos expuestas, hermanas, a caer de alguna de otra manera, pero que no sea por ser como camaleonas, que sea porque a lo mejor tomé una decisión equivocada, pero yo sé que puedo ir al Señor. Lo más difícil, yo pienso, o el ejemplo de una persona que camina con el Señor y una que no es, que esa persona que se dice cristiana o creyente, que no camina con el Señor, es una camaleona, no le incomoda su pecado, no le incomoda la manera en cómo está viviendo. Ella así es o él así es. Una persona que camina con el Señor, que es sierva del Señor, que comete un error, que se equivoca, que comete pecado, el pecado la tormenta. No es feliz
¿Por qué? Porque está su iniquidad delante. Hasta que esa persona va a los pies de Cristo, reconoce su pecado, acepta la consecuencia y sigue buscando el rostro de Dios, ¿no? Es la diferencia, que nosotras como siervas del Señor no nos acostumbremos a vivir una vida con doblez, sino todo lo contrario, que nos esforcemos cada día para vivir según a la imagen del Señor y que repliquemos eso en nuestras generaciones, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestras hijas, en nuestra familia. ¿Sale? Y muchas veces, regresando al tema que teníamos de no dados al vino, ¿no? Decía una hermanita, pues es que el vino no es malo, pues si Dios hizo el milagro de convertir el agua en vino, ¿no? Jesús tomó vino en la Santa Cena y yo así como que, ok. Y le platicaba yo a mi esposo y le digo, ok, dicen, es que Jesús convirtió en agua en vino, es que Jesús tomó vino en la Santa Cena, sí, pero ¿por qué lo hizo? Para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y el vino, cuando lo hizo en la Santa Cena, fue para representar la sangre que iba a ser derramada por causa de cada una de nosotras. Y muchas veces transgiversamos, sacamos de contexto lo que viene en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para justificar mi doblez, mi iniquidad. Pero ¿por qué no tomamos el ejemplo de Cristo, de ser obediente al Padre, de ser siervo fiel, de vivir la palabra? ¿Por qué? Porque queremos justificarnos, hermanas. ¿Sale? Entonces, pues ya vimos tres características, dos, sí, tres características, ¿no? De cómo debe de ser el carácter del servicio, ¿no? De una persona sierva hacia el Señor. Y por último, veíamos en el otro versículo, no codiciosos de ganancias deshonestas, veíamos en el versículo 3 igual, me parece. Este es el riesgo más grande que tenemos, hermanas, en el caminar con el Señor también. Yo creo que todos y cada uno son importantísimos, ¿no? Los valores morales y la ética para lograr nuestros objetivos. Les decía hace rato pues sí, de unos conocidos, ¿no? Hacer cosas deshonestas, pues porque mi familia necesita. Y muchas veces no es que lo necesite, hermanas, muchas veces, sino que se nos facilita hacer el negocio por debajo del agua, el alterar ciertas cifras, el mentir para obtener el trabajo, ¿no? Pero Dios nos está viendo. ¿Dónde está tu honestidad? ¿Dónde está tu integridad ante el Señor? Entonces, estos son, hermanas, algunas de las características de como servidores del Señor que tienen que ser aquí los diáconos varones, ¿no? Y aquí en estas cualidades que vimos, sus requisitos más bien que vimos de los diáconos, pues ahí refleja, ¿no? Su carácter personal de una persona honesta, una persona que no anda con preocupaciones del alcohol. Y también otra nota que nos decía aquí el hermano MacArthur, muchas veces nosotras podemos justificar el beber una copa de vino o las que tú aguantes sin embriagarte, pero ¿qué hay del amor de tu hermano? ¿Qué hay del amor de la persona de enfrente? Porque tú eres de tropiezo para esa persona, ¿no? Si tú quieres justificar las cosas. Entonces vemos aquí el carácter personal, cómo deben de ser ellos. Y también vemos la vida espiritual, ¿no? Aquí nos enseña Pablo en estos pasajes tan cortitos, ¿no? El ministerio de la persona, del diácono, debe de ser con una limpia conciencia. Deben de guardar todas y cada una de estas batallares en este mundo, ¿no? En que no debo de caer en la deshonestidad, no debo de ser dado al vino, no debo de ser codicioso, no debo de ser una persona camaleónica, ¿no? Que cambie según sus circunstancias, no. Debo de guardarme, de no pecar, de no caer en estas tentaciones.
Debo de guardar mi conciencia. ¿Por qué? Porque Dios me está viendo. Y aquí vemos, ¿no? Todo esto, carácter personal, servicio espiritual, una vida espiritual. ¿Cómo voy a servir si yo estoy haciendo todas estas cosas de las que me habla Pablo en Primera de Timoteo? Si yo cometo esto, pues yo no soy una persona íntegra, hermanas. Yo no soy una persona en el cual mi familia pueda replicar para bendición lo que yo estoy haciendo mal. Entonces tenemos que tener cuidados, hermanas, y buscar siempre, cada día, el estar a cuentas con el Señor y caminar con pureza moral, porque Dios es digno, porque Dios nos está mirando, hermanas. Y pueden decir, ah, no, pues sí, eso es para los varones diáconos, ¿no? En la página 148 nos habla el hermano MacArthur, ¿no? De las cualidades para nosotras como mujeres, ¿no? Para las diaconisas, dice aquí. Y viene en Primera de Timoteo, capítulo 3 versículo 11 si alguien lo quiere leer, por favor. Si lo tienen, adelante, por favor. Perdón, Maggie, ¿no es lo que viene adelantito? Dice en Primera de Timoteo 3:11, Pablo se refiere a un grupo distinto de diáconos. Dice, las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ajá. Así es, hermano. Así como vimos hace rato en los primeros versículos que leímos que se refiere al varón, aquí en esta cita bíblica se refiere a nosotras las mujeres, como mujeres. Y los requisitos, si ustedes escucharon ahorita que nos leyó la hermana Mari, no cambian. También nos pide que seamos que mujeres honestas. Dice el Primera de Timoteo 3:11. Asimismo, la esposa de, dice, las esposas de los diáconos deben ser honorables, o sea, honestas, como decía nuestra hermana Mari, ¿sale? Sin dobleces, no dadas al vino, no calumniadoras. Son requisitos que nosotras tenemos que tener. Y aquí hay una palabra que me gustó que pone el hermano MacArthur, que dice dignificadas. ¿Qué entienden ustedes por esta palabra dignificadas? Bueno, pues dignificadas es una persona, dice aquí, que debe de vivir o que vive una vida honesta. Dice, las personas deben tenerlas en alta estima debido a su devoción espiritual. Dignificada es una persona digna, digna de imitar. Una persona es honesta, ¿sale? Dice la otra característica, no calumniadoras. Dice, las mujeres diáconos deben controlar su lengua. Muchas veces, hermanas, nosotros hablamos, ¿sí? ¿Cómo es nuestra manera de hablar? Murmuramos sin tener la certeza a lo mejor de que algo pasó con nuestras hermanas, con los líderes, con el pastor. O muchas veces nuestras palabras son para acusar, para señalar, no para edificar. Entonces aquí nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros hablamos. Si alguien nos está diciendo algo, pues a lo mejor no vamos a ser groseros, pero tengo que escuchar con atención. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Y orar a Dios, mientras ella está hablando, orar a Dios, que Dios me dé palabra para hablar de una manera que glorifique al Señor a esta persona que a lo mejor está hablando. Porque muchas veces nos hablan mal o nos dicen algo de una persona y lejos de nosotros de refrenar, alimentamos esa conversación, esa lengua, ¿no? Entonces, tener cuidado.
con lo que sale de nuestra boca. Dice sobrias, lo mismo que al varón, no dadas al vino. ¿Por qué? Porque no es grato ante los ojos de Dios. La otra, que seamos mujeres confiables, fieles en todo, fieles al Señor en primer lugar, fiel a mi esposo. Dice, no codiciosa de ganancias, de ganancias deshonestas. Dice, las que eran fieles, las que eran, perdón, infieles, no podían ser confiables. Y sí, hermanas, ¿cómo yo voy a confiar en alguien que a lo mejor ya me dijo, ya hizo tantas veces, tantas cosas? Entonces tenemos que cuidar, hermanas, que seamos unas personas confiables, dignas de imitar igual. Y por último viene nuestro tema, los galardones del servicio. Pablo concluye su consideración con respecto a los hombres y mujeres diáconos con una promesa. Y esta lo vemos en el versículo 13, dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Dice, dos galardones nos esperan, hermanas. ¿Cuáles? El primero, vamos a obtener para sí un galardón, un grado honroso. ¿Ante quién? Ante Dios, que es lo que nos debe de importar. Muchas veces buscamos ese galardón en el mundo, en las cosas equivocadas, cuando aquí vemos que el galardón, uno de los galardones del servir a Dios, a Cristo con un corazón correcto, va a ser honra. Y dice Dios en su palabra que Dios honra a los que le honran. Entonces Él nos ve, hermanas, Él sabe lo que nosotros estamos haciendo. Dice, los que sirven con humildad serán exaltados por Dios. Y vemos a lo largo de la Biblia que los orgullosos, los soberbios, los deshonestos van a pagar el precio. Y no porque Dios nos castigue, sino porque pagamos las consecuencias de nuestra manera de ser y de actuar. ¿Sale? Pero si nosotros somos humildes de corazón, Dios nos va a dar esa recompensa. Y el segundo galardón es, dice, mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Fuerza y franqueza vamos a recibir de nuestro Señor. Si usted sirve a Dios bien, verá el poder de la gracia de Dios obrando en su vida y eso le proporcionará energía para un servicio mucho mejor. Ya vieron otra vez aquí el hermano MacArthur, ¿no? Nos remarca lo que dice la palabra de Dios. Todo es por Él, para su gloria. Si nosotros caminamos de una manera honrosa, Dios nos va a honrar, hermanas. Pero necesitamos esforzarnos, depender más del Señor, buscar su rostro. Busquemos también nosotros marcar esa diferencia en nuestro hogar primeramente, en la iglesia, en la calle, en el trabajo, donde vayamos, hermanas. Porque Dios, a donde nosotros vayamos, Dios está con nosotros. Y muchas veces creemos, sí, Dios está con nosotros o lo decimos, pero creemos que cuando deshonramos a Dios, Dios no ve, Dios no ve. Y esa es la ironía muchas veces de uno que se dice creyente, ¿no? Que para las cosas buenas sí creo en Dios, sí creo que Dios está conmigo, pero cuando voy a hacer algo malo, yo creo que Dios no me ve. Y no, hermanas, Dios está todos los días de nuestra vida, dice Dios en su palabra. Dios todos los días está viendo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, esforcémonos a replicar lo que Él nos enseña, a ser mujeres honrosas, a ser mujeres que edifiquen, a ser mujeres que repliquen lo que Dios nos ha enseñado. Y dice, quiero terminar con esta frase que dice el hermano MacArthur, la iglesia debe ser cuidadosa a la hora de elegir a hombres y mujeres plenamente capacitados para estas responsabilidades importantes. ¿Por qué? Porque como diaconisas o servidoras del Señor, siervas del Señor, gente nos está mirando y podemos ser de bendición y edificación o podemos ser una gran rocota, no piedra, rocota, para que ellas caigan y se alejen del Señor. ¿Sale?
Pues muchas gracias por su atención. Si alguien quiere comentar algo para concluir el capítulo 1, más bien sí, la parte 1, perdón, de este tema, adelante. Sí, creo que no solamente para los líderes, no solamente para el obispo, no solamente para los diáconos. Creo que nosotros, yo siempre he comentado, como lo habíamos visto en discipulados anteriores, en estudios anteriores que hemos tenido nosotras, que nosotras en nuestras iglesias debe de haber modelos y debe de haber ejemplos. Ujú, Qué triste es cuando si alguien me preguntara, oye, con qué hermano me puedo acercar porque tengo problemas con mi esposa. Y no encontramos a alguien que tenga una vida, una vida que honre al Señor con respecto a su matrimonio. Cuando alguien nos pregunte, oye, ¿cómo le puedo hacer? Porque estoy teniendo problemas con mis hijos, de que se están relacionando con un yugo desigual. Y qué triste es ujú, que no podamos decirle, ¿sabes qué? Acude con la hermana o el hermano fulano de tal y ellos te van a decir qué es lo que hicieron para que esto tú puedas tomar cartas en el asunto. En nuestra iglesia tenemos que tener modelos y tenemos que tener ejemplos que nosotros podamos dar y así es. que nosotras mismas podamos dar podamos dar testimonio y seamos ejemplo, porque hay algo que nos reta mucho. El apóstol Pablo en una de sus cartas dice, imítenme a mí, porque yo Ujú, soy imitador de Cristo. Dice, imítenme a mí. Y entonces yo me pongo a pensar y podemos decirle a los hermanos, imítenme a mí. Imítenme a mí, porque yo soy imitadora de Cristo. Creo que qué difícil es eso. Pero a final de cuentas, si el Señor lo puso en su palabra, si el Señor lo puso para que nosotros siguiéramos el ejemplo, es porque sí se puede. Porque el ujú, Señor no nos dejaría indicaciones para burlarse. El Señor no nos dejaría indicaciones que dijera, éjele, que al fin no van a poder. Éjele. Los estoy poniendo porque los voy a probar. No, si lo pone en su palabra, es porque Él se hizo carne, porque Él estuvo en el mundo. Él se hizo hombre y Él sabía la problemática que había con los seres humanos. Y si lo ujú, deja establecido en su palabra es porque sí se puede. Es porque sí se puede llevar una vida de santidad. ujú, Dice la palabra de Dios, sed santos, porque yo soy santo. Y ujú, entonces el Señor no nos daría esa indicación si Él dijera, es que es imposible, no van a poder. Yo lo estoy viendo, a ver, ¿qué hacen? No, el Señor no es así. Y el Señor cuando deja indicaciones, mandamientos, ordenanzas, es porque sí se puede y porque lo tenemos que hacer. No es de que si queramos o no queramos, es que lo tenemos que hacer. ujú, Tenemos que tener en la iglesia modelos, tenemos que tener ejemplos. Ujú. ¿Y quién sino nosotras? ¿Quién sino nosotras? No veamos la paja en el ojo ajeno, veamos lo que tenemos ujú, nosotros y qué es lo que podemos hacer para que verdaderamente nosotros seamos, seamos esas mujeres que aman al Señor y que pueden dar testimonio de que pasamos por situaciones difíciles, pero aferradas de la mano del Señor, podemos salir adelante. amén, así es. Gracias, hermana Mari, por compartir. Y sí, cierto, hermanas, ¿no? Pues esforzarnos, esforzarnos. Yo soy de la idea, buscar el rostro de Dios, buscar el rostro de Dios todos los días a través de su palabra, de la oración, escuchar y obedecer. Sabemos que la salvación es por gracia, no porque nosotros obedezcamos ciertas reglas o los mandamientos como vienen, ¿no? No, sino que la obediencia es resultado de lo que Dios ha hecho en mi vida, de la gratitud que yo debo de regresar o sentir porque Dios dio a su Hijo por mí.
Entonces la obediencia es resultado de un caminar con el Señor, de reconocer, sí, Él es mi Señor y mi Salvador. Muchas veces decimos, sí, es mi Salvador, pero no queremos que Él sea nuestro Señor. Y un Señor nos gobierna, un Señor nos dirige y nosotras como siervas de ese Señor tenemos que ejecutar, tenemos que obedecer en amor, ¿sale? Y abrazar toda su palabra, todas las promesas, todas las exhortaciones que Dios nos hace. Y pues gracias a Dios, ¿no? Porque podemos decir, yo creo, hasta hoy Dios ha estado con nosotros. Y si nos han llegado rocazos, gracias Señor, porque es Él instruyéndonos, es Él exhortándonos, Él es animándonos a replicar lo que Él nos enseñó. Muchas veces decimos, no, pues sí, Jesús lo hizo, Jesús sí sufrió, porque él era hijo de Dios. No, hermanas, hay tantas historias en la Biblia, hay tantas historias en esta actualidad, en este mundo, en este siglo, en donde personas, así como Pablo, como Mateo, fueron llamadas por Dios y ellos replicaron a Cristo en sus vidas. Entonces, como decía la hermana Mari, Cristo pudo, Pablo, Mateo, muchos en la Biblia pudieron, muchos en este tiempo han podido. ¿Por qué? Porque han decidido seguir a Cristo, han decidido caminar con Cristo, han decidido cargar su cruz y seguir a Jesús. ¿Sale? Que seamos esas mujeres, como bien lo dice aquí nuestro hermano MacArthur y lo comentaba la hermana Mari, ¿no? Todos somos un cuerpo en Cristo sin importar el nivel de cargo que tengamos en nuestra congregación o en nuestros hogares, todos somos siervos de Cristo, ¿no? Y pues esforcémonos a imitarlos. Pues muchas gracias a todas por su presencia de manera virtual, por sus participaciones, por apoyarme en la lectura. Muchas gracias. Yo quería Adelante, hacer Rebe. otro comentario, hermana. Pues igual, ¿no? Respecto a que tenemos que ser de testimonio para los demás, personas que no le conocen a Dios, ¿no? Y no piedra de tropiezo. En mi trabajo, hay una chica, ¿no? Que dice igual que es cristiana. Entonces, para fin de año hicieron una cena navideña y pues sí, llevaron de que alcohol y todo eso, ¿no? La verdad, yo opté por mejor no ir y abstenerme, ¿no? De todas esas situaciones, pero sí escuchaba comentarios de las demás compañeras, ¿no? De que, ay, y la otra sí, pues sí se emborracha, ¿no? Y todo. Y eso que es bien religiosa, ¿no? Entonces, sí tener como mucho cuidado con todo lo que hacemos afuera. La gente se fija, ¿no? Aunque nosotros no pensamos que no, pero más es como, si llevamos la etiqueta de cristianos, es como es cristiana, ¿no? Y eso que es cristiana. Entonces, siempre la gente pone su mirada en nosotros porque al ser cristianos casi decimos como somos perfectos, ¿no? O eso creen ellos, aunque es todo lo contrario, ¿no? Somos pecadores igual que todos, pero sí, el testimonio que damos afuera es muy importante, ¿no? Hay un versículo, lo estaba buscando ahorita, pero bueno, está en Lucas 17, ¿no? A ver, espérenme tantito, dice... em, Uy, perdón, déjenme encontrarlo. En Lucas 17, 2 y 3 dice, si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos desobedezca a Dios, recibirá un castigo peor que si le amarraran al cuello una piedra enorme y lo tiraran al fondo del mar. Así que tengan cuidado con lo que hacen. Si tu amigo te hace algo malo, llámale la atención. Si te pide perdón, perdónalo, ¿no? Pero entonces a mí me llama mucho la atención de que nosotros como creyentes tenemos como mucha responsabilidad allá afuera, ¿no? En compartir la palabra y no en ser un impedimento para que las personas lleguen a los pies de Sí, sí, cierto, muy, muy cierto, Rebe. Muchas gracias, Rebe. Que Dios te siga, bueno, nos siga a todas, ¿no? Dando sabiduría y que seamos mujeres sabias y prudentes, que edifiquemos primeramente nuestro hogar sobre esa roca que es Cristo Jesús y podamos replicarlo alrededor donde nosotras nos encontremos, ¿no? Pues gracias, gracias a todas por su participación, hermana Mari, Rebe, Fabi. Gracias, gracias por su tiempo y pues que Dios las bendiga y hermana Mari nos apoya en oración para despedirnos, por favor.
Sí, cómo no, sería una bendición. Gracias. ¿Alguien tiene alguna petición, mis hermanos, que podamos, interceder por ustedes? ¿Motivo de gratitud? Bueno, yo le comparto, hermanita. Hace rato me decía Fabi orar por su familia, por su salvación y por la salud de Rebe y en lo personal, pues hace dentro de 15 días tenemos una salida, mi esposo y yo a Oaxaca. Vamos a prepararnos para consejería bíblica, pues en nuestro corazón está servir a los matrimonios, entonces que sea Dios instruyéndonos a través de esta enseñanza que vamos a tener y pues que Dios nos lleve y nos traiga con bien y nos provea todo lo que podamos necesitar allá, hermana, por favor. Amén, amén. Pues vamos a orar, vamos a orar. Señor, en esta tarde deseamos con todo nuestro corazón que tu nombre sea alabado porque solamente tú eres digno de ser reconocido como el único Dios poderoso. En esta tarde, Señor, nuestro corazón agradecido porque una vez más nos permites escuchar, Señor, tu palabra. Una vez nos permites, Padre Celestial, seguirte conociendo. Sabemos que ni aún en la eternidad terminaremos de conocerte, Señor. Queremos empezar, Señor, aquí, de este lado del cielo, seguirte alabando, glorificando, pero seguirte conociendo, Señor. Muchísimas gracias porque una vez corroboramos cuán grande es tu amor para con nosotros. Una vez corroboramos, Padre Celestial, que tú eres el único Dios que nos da gracia y misericordia. Y en esta tarde, Señor, quiero poner en tus manos la vida de Maggie. Tú conoces los anhelos de su corazón, al igual que su esposo. Señor, si es esa tu voluntad y ese es el propósito que tú tienes para con ellos, Señor, yo te pido con todo mi corazón, Señor, que tú puedas cumplir esos deseos. Sabemos, Padre Celestial, que lo único que desean ella y su esposo es servirte, es glorificarte, Señor. Muchas gracias por ese anhelo, por ese deseo, Señor. Dale sabiduría, solamente esa sabiduría que viene de lo alto. Concédeles, Padre Celestial, el que ellos vayan a Oaxaca si tú vas con ellos, Señor. Que vayan a Oaxaca, Señor, a tener este entrenamiento y que regresen con bien, Padre. En el nombre de Jesús, yo los pongo en tus manos, Padre Celestial, para que tú vayas con ellos, para que tú estés con ellos como hasta estos momentos tú has estado. Bendice a sus hijos, bendice, por favor, Padre, a su familia. Gracias, Padre Celestial, por la vida de Maggie. Gracias porque seguramente, Señor, tienes planes maravillosos para la vida de su familia. Pongo en tus manos también la vida de Fabi, Padre. Tú conoces también los anhelos que hay en su corazón. Tú conoces, Padre Celestial, que al igual que todos nosotros que tenemos familia inconversa, el deseo de nuestro corazón es que tú puedas tocar esos corazones de mármol, esos corazones de roca, que puedas convertirlos en corazones de carne, donde tú puedas vivir. Dales una oportunidad, Padre Celestial, a los familiares de Fabi, de que puedan reconocer, Señor, su pecado, de que puedan arrodillarse delante de ti y pedirte perdón para que ellos puedan, Señor, alcanzar salvación y vida eterna. Es una diferencia, Padre Celestial, abismal, abismal, Señor, el vivir una eternidad, Padre Celestial, contigo o vivir una eternidad sin ti, Señor. Vivir sin ti es un infierno, Padre. Y lo hemos visto, Padre Celestial, con nuestros alrededores o incluso cuando, Señor, nosotros estamos alejados de ti, vivimos un infierno, Padre. No permitas que nuestros familiares, Señor, lleguen hasta el final sin haberte conocido. Dales la oportunidad de que puedan, Señor, conocerte al único Dios, el único Dios que puede dar salvación y vida eterna. Toca pues los corazones de la familia de Fabi, por favor. Bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, la vida de Moni también, de su esposo. Gracias porque sé, Señor, que estás obrando. Gracias, Padre Celestial, porque tú no dejas una oración sin responder. En tu perfecto propósito, Señor, tú respondes. Sabemos que cuando tú dices sí, Señor, es una bendición. Cuando tú dices no, es una protección. Pero cuando tú dices que esperemos, es una preparación para nosotros. Gracias, eterno Dios, porque sé, Señor, que seguirás dando paz en el corazón de la familia, Señor, ante este suceso que pasó.
No quiero decir pérdida, Señor, al contrario, porque el familiar de Moni está en tu presencia, gozándose, Señor. Ya no tiene dolor, ya no tiene más sufrimiento, más llanto. Gracias, eterno Dios, porque tú, Padre Celestial, has sido misericordioso. Solamente te pido paz, paz en sus corazones y que el consuelo, Señor, llegue cuando tenga que llegar, Señor, porque tú se lo vas a dar. Bendice la vida de Rebe, Señor, en este proceso que tiene nuevamente de gripa. Tú sabes por qué es. Pero confiamos en ti, confío en ti, Señor, que tú le darás, junto con su esposo, la sanidad que ellos necesitan. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y lo único que queremos, Señor, es agradarte, servirte, Señor, como lo hemos visto en esta clase, ser tus siervas solamente, Padre Celestial. Y permítenos que como Marta y María podamos escoger lo mejor. Y lo mejor, Señor, es estar a tus pies, escucharte hablar, escucharte a ti solamente, Señor. En el nombre de Cristo, muchísimas gracias, porque santo, santo eres tu Dios Todopoderoso. Amén. Tu micro, Maggie. Gracias, gracias, hermana. Amén. Y pues